Bueno, hola iglesia, la verdad que me siento en familia, tanto tiempo que esperamos esto. Quiero arrancar leyendo lo siguiente. Marcos 12:41 dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha hecho en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y yo creo que hoy no es una mañana más, no es algo que nos sobra, no es una hora del día que nos sobra. Esta no es una reunión más sistemáticamente que nosotros tengamos que venir. Esto es todo nuestro sustento. Esto es venir a recordar quién es Cristo. Y hace un tiempo me contaron una historia de una mujer que iba a un loquero y no tenía familia, no tenía amigos, nadie que la reclame. Y cuando la internan a esta mujer, tenía una moneda en la mano, muy similar a lo que ocurría recién. Y dice que, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando los nenes agarran algo en la mano y es re difícil abrirle la mano, y dice que iban enfermeros y le intentaban abrir la mano todo el tiempo y no podían abrirle la mano, hasta que en un momento le abren y tenía una moneda, porque es peligroso una persona en un loquero tirando una moneda, se la puede tragar, le puede pegar a otra persona. Y se puso a llorar mucho y dijeron: ¿por qué es tan importante para vos esta moneda? Y dijo lo mismo: porque es todo lo que tengo. Esto es lo que soy, esto es todo lo que tengo. Y la verdad, una vez Julián me dijo algo que me marcó para siempre, que me dijo que para abrazar a la verdad tenía que soltar la mentira. Tengo que soltar la mentira que tengo sobre Dios, ¿no? Brendan Manning dice que él siempre fue un fariseo, ¿no? Porque Jesús vino y como Jesús no vino con una espada en la mano, Jesús no vino a derrocar al imperio romano, ellos lo rechazaron. Como no vino de la forma que ellos lo esperaban, lo rechazaron y lo mataron. Blasfemaron en contra de él, lo persiguieron, lo rechazaron y lo mataron. Todo por tener ideas predeterminadas sobre Dios. Y hoy yo oro para que nosotros podamos soltar la moneda. Porque para poder recibir hay que tener las manos libres. Para abrazar a Dios, para abrazar a la verdad, tenemos que saber quién es Él. Porque vivimos en la revelación de Jesucristo. Tenemos que soltar las mentiras sobre nuestros hermanos, sobre la congregación. Tenemos que soltar las mentiras sobre nosotros mismos. Mateo dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias se la dio a ellos y les dijo: beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al Monte de los Olivos. Después está Juan 6:54, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a Él. Asimismo, el que se alimenta de mí, vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Él estaba hablando del maná. Por eso Él termina diciendo: yo soy el pan que bajó del cielo. Él es el pan que Dios envió para su pueblo.
Porque todo era una sombra de lo que había de venir. Dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Eso estaba hablando de la persona de Jesús. El maná estaba hablando de la persona de Jesús. Dios iba a enviar el pan, el alimento, para siempre, no de un día, sino que para siempre. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Después, 1 Corintios 11, 23 dice, las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Y dice, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, dice, háganlo para recordarme. Háganlo para recordarme. Y hoy vamos a recordar eso. Por eso hoy no es un día más. La palabra Eucaristía proviene del latín. Me cuesta un poco hablar español, imagínense el latín, ¿no? Pero es Eucaristía. Dice que a su vez tiene su origen en la voz griega, que significa acción de gracias. Significa compartir a Cristo. Significa compartir el buen regalo que se dio a sí mismo, el pan de vida, el plan de Dios, que fue partido en la cruz para que nosotros seamos saciados eternamente. Y la palabra dice, háganlo para recordarme. Háganlo para recordarme. Y hay dos situaciones en la palabra que me llevan a pensar al recuerdo de Jesús, ante milagros de Él, ante maravillas de Él. El primero es los 10 leprosos, personas que estaban totalmente aisladas de la sociedad, personas que no podían ver a sus hijos, personas que no podían ver a sus esposas, personas que no podían ver a sus amigos, totalmente aislados, que tenían que llevar cadenas y gritar si veían gente de lejos para que nadie se acerque, y unas campanas para hacer ruido para que todos escuchen de lejos que ellos estaban viniendo y nadie se acerque, donde los mandaban a morirse lejos del pueblo, lejos de la gente, lejos de la sociedad, lejos de su familia. Y se encuentran con Jesús. Cuando se encuentran con Jesús, son sanos, todos, los 10. Hay 9 que salen todos a recuperar sus vidas. Hay 9 que salen todos a recuperar su familia, a demostrarle a la gente que los había rechazado, que ya no tenían nada. Salen corriendo. Pero hay uno solo que dice, el que nos sanó está del otro lado, está por allá. ¿No? Y todos diciendo, bueno, pero vos creés que Él es realmente el Hijo de Dios. Yo no sé si realmente Él es el Hijo de Dios o no, lo único que sé es que yo antes estaba enfermo y ahora estoy sano. Y esto me hacía acordar al COVID, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a Dios por el encierro, por la ansiedad, por la desesperación, por no saber lo que pasaba en el futuro? Y muchos podemos experimentar esa libertad. Muchos extrañábamos la congregación, extrañábamos estar juntos. Y hoy capaz vivimos otro entusiasmo, ¿no? Pero la palabra está diciendo, háganlo para recordarme. El que nos sanó está para el otro lado. Toda palabra nos lleva a la cruz de Cristo. Toda palabra nos lleva a Cristo. Pero hoy podemos recordarlo y decir que el que nos sanó está allá, está en mí. Hay otro caso en la palabra, que está en Juan 9, es de un ciego. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres?
Jesús dijo, ni él pecó, ni tampoco sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, la luz soy del mundo. Y vemos un ciego mendigando, muy similar a los leprosos. El ciego en esa época, si hoy en día vivimos lo que vivimos, pero imagínense ser ciego en esa época. Gente que no podía, que estaba excluida de la sociedad. Lo único que ellos podían hacer era mendigar, pedir las obras de los demás para vivir ellos. Y Jesús se detiene en su paso. ¿No? Los discípulos le hacen la típica pregunta de ¿quién hizo el algo malo? ¿No? Siempre es lo mismo. ¿Quién pecó? Entonces, ese hombre lo único que podía hacer era mendigar, pedir. Estaba acostumbrado a vivir a costa de las obras de los demás, de la moneda que le sobraba a uno, del pedazo de comida que le sobraba a otro, y que es totalmente opuesto al fundamento que nosotros tenemos. Nosotros hablamos y vivimos desde una llenura. Nuestro fundamento es que estamos completos en Cristo. Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Sobre una llenura. No son ojos físicos, es una llenura de gracia. Y ese es nuestro fundamento. Jesús conoce las necesidades y se acerca a esta persona. En el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. ¿No? Pero quiero avanzar un poquito más, aunque los detalles de ese momento son hermosos. Versículo 8 dice, sus vecinos, los que lo habían visto pedir limosnas, decían, ¿este no es el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él, otros decían, no, ese no es, sino que se le parece. Pero él insistía, sí, soy yo. Lo vieron toda la vida, pero no lo reconocen. Y Jesús no le cambió la cara, no le hizo una cirugía estética, ¿no? O sea, lo hizo ver. No le cambió la cara, no le cambió el pelo, lo hizo ver. Jesús no solamente le dio vista, ¿no? Los ciegos caminan, si no tienen un bastón, caminan torpemente. Los ciegos se chocan, se golpean, caminan inseguros. Caminan doblados porque siguen tocando y tanteando permanentemente a dónde es para no caerse, cuál es el sustento que ellos pueden encontrar en ese momento para no caerse. O sea, Jesús no solamente le dio vista, sino que le dio semblante. Jesús le cambió su manera de caminar. Y nosotros no somos ajenos a este ciego. Capaz nosotros vemos físicamente de nacimiento, pero la palabra dice que espiritualmente somos ciegos de nacimiento todos. Nosotros no podemos ver las realidades de Dios porque vivimos en un pecado heredado. Y vivimos conforme a nuestra carne y caminamos torpemente y mendigando. Nosotros fuera de Cristo nos encontramos permanentemente mendigando. Mendigamos afuera creyendo que si mendigamos eso nos hará ricos, ¿no? Pero pensando que una moneda nos va a hacer ricos. Y nadie se hace rico mendigando. Eso te puede alcanzar para un día.
Eso te puede alcanzar para comer algo hoy, pero mañana vas a volver a tener hambre. Es una moneda que para nosotros en nuestra pobreza nos parece un montón, pero es una moneda que se agota en un día, en un rato. Las limosnas nunca nos van a hacer ricos, nos alcanza para saciar medio día. Y esto era una sombra de lo que había de venir. Jesús le cambia la identidad, el semblante. Ya no camina torpemente, ya no está pidiendo limosna, ni siquiera de afirmación, ni de amor, ni de comprensión, ni de paz. Nosotros, esto es una sombra de lo que había de venir. Cristo nos vino a sacarnos toda limosna, dejarnos de ser mendigar, dejar de caminar torpe. Nos cambia el semblante y ahora hablamos desde una llenura. Ese es nuestro fundamento como hijos de Dios. No viviendo como alguien que le falta algo, sino como alguien que está sobrepasado, lleno. Y nosotros permanentemente nos encontramos fuera del camino, mendigando. ¿Y quién en este mundo nos puede suplir esto? Es imposible ser rico con limosnas. Como es imposible encontrar la plenitud de Dios en lo que el mundo nos da. Es imposible. Pero hay algo que yo estoy seguro, que es que en los pies de Cristo está toda satisfacción. Nuestra naturaleza fuera de Cristo tiende a mendigar todo lo que no es Cristo. Porque nuestra naturaleza no lo añora, no lo desea. ¿Cuántas áreas hoy, el Espíritu te tiene que mostrar cuántas áreas hoy estamos mendigando cada uno de nosotros? Hoy el Espíritu nos puede mostrar a cada uno de nosotros qué áreas estamos mendigando, en qué áreas estamos caminando torpe. Y el punto es que hay que reconocer esta ceguera. Hay que tomar la cruz, hay que reconocer esta ceguera. Versículo 20 dice: sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos que también nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que él ya es mayor de edad y él puede responder por sí mismo, ¿no? O sea, los fariseos fueron a preguntarle a los padres del ciego: che, ¿qué onda? Y es algo muy interesante, porque el milagro de conocer a Cristo no nos exenta de la persecución. Él había conocido a Cristo, había experimentado el milagro de Cristo, pero lo estaban persiguiendo. No nos exenta de la persecución, no nos exenta de las pruebas, no nos exenta del rechazo. Pero nuestro interior y nuestra manera de accionar es diferente. Este hombre no lo niega. Este hombre sabe para dónde está la persona que lo sanó. Sus padres contestaron así por medio a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsaron de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Cristo. No empiezan a amenazarle, empiezan a decir: todos los que crean que Jesús es el Cristo son expulsados de la sinagoga. Por eso los padres dijeron: pregúntenselo a él, que es mayor de edad. Y por segunda vez lo llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y él responde: si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultan. Dice: entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Y allí está lo sorprendente, responde este hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada.
Y ellos le replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, y lo expulsan. Pero es algo muy interesante, no solamente este ciego camina ahora físicamente firme, sino que espiritualmente también está firme. Lo estaban insultando, lo estaban expulsando de la sinagoga, pero él no lo podía negar. Se había convertido en un discípulo. Entonces Jesús se entera que lo habían expulsado a este hombre y Jesús se le acerca y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. O sea, Jesús lo va a buscar y él le dice, yo quiero creer en Él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús, el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. A unos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables del pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. En algún punto ese es el problema de Dios con los ricos, que creen que no les falta nada, que ya no queda nada por ver, que ya no queda nada por escuchar, que ya no queda nada por entender, que ya no queda nada por ser revelado. Pero nosotros empezamos a caminar torpemente y seguimos mendigando, afuera y adentro, porque Cristo no nos alcanza, porque afirmamos que vemos. Y la cruz es el camino para sentirnos necesitados. Hay que reconocer esta ceguera, hermanos. Tenemos que negarnos y tenemos que tomar nuestra cruz. Pero podemos estar tan cerca de la cruz, pero estar lejos de Jesús. Podemos estar tan cerca del mensaje de la cruz que nos pueda conmover, que nos pueda hacer llorar, que hasta lo podamos proclamar, pero podemos estar lejos de Jesús. La cruz es un símbolo que se usó durante millones de distintos significados. Pero en el Espíritu de Dios nosotros lo entendemos como uno solo, que es el lugar donde Dios permite que Cristo viva su vida en nosotros. Y mi papá tiene un amigo, es la persona típica, no sé si alguna vez le dijeron que le tiene todo, pero lo único que le falta es ser cristiano. Es un casi cristiano. Honesto, tipo bueno, sin maldad, tiene todo. Lo único que le falta es ser cristiano, casi cristiano es. Hasta no dice malas palabras, no fuma. Pero nosotros podemos entender que todo fuera de Cristo es nada. Y que nada en Cristo es todo. En Hechos 26, Pablo está contra Agripa, encarcelado, y hace una de las prédicas para mí más increíbles que yo pude leer de él. Y cuando él termina de predicar, que hace una prédica impresionante, una exposición impresionante de lo que es el Evangelio, Agripa le dice a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Por poco le dice. Casi que compro. Casi. Mateo 27, 22, Pilato le dice, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron que sea crucificado. ¿No? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. ¿Qué voy a hacer con Jesús, llamado el Cristo? ¿No? Porque es algo que se nos concedió a todos. Dios se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Y la pregunta también es, ¿qué voy a hacer con ese Cristo? ¿No? Pero Pilato casi lo libera a Jesús. Casi entiende lo que es la verdad, pero no lo hizo. Casi libera al Mesías. Se lavó las manos, y como dicen, se lavó las manos hasta el día que se murió, pero nunca pudo ser limpio. Están los soldados que están abajo de la cruz, gente que estaba a metros de la cruz de Cristo.
donde lo veía a Jesús crucificado, donde ellos empezaron a echar suertes por el manto de Jesús, por las cosas de Jesús, que es casi llegan a Él, casi se persuaden por la muerte, casi ellos sienten que esa muerte era para ellos, pero estaban enamorados de las cosas de Dios, estaban preocupados por el manto, ¿no? Es algo que hoy ocurre mucho. Tal tiene el manto de tal, van pasando el liderazgo de tal, más preocupados por las cosas de Dios que el Dios de las cosas, echando suerte, viendo quién llega, a ver quién puede, en una ley del más fuerte. Y ellos casi pueden entender que esa muerte era para ellos. Estando a metros, hasta estando en un salón, ¿no? Eso lo podemos graficar hoy. El mensaje de la cruz se está pudiendo decir. Gente puede estar a metros del mensaje de la cruz, pero nos estamos repartiendo las cosas de Dios, echando suerte para ver quién se queda con una parte de Dios. Casi esa muerte era para ellos. Casi. Jesús sube a la cruz y habían 2 ladrones. Y uno lo maldice. Y también casi conoce al Hijo de Dios. Lo tenía al lado, estaba colgado, también estaba crucificado. Pero el que estaba al lado le dijo: recuérdame cuando estés en el paraíso. Reconoció que Él era el Hijo de Dios. No fue sus obras, no fue su entendimiento, no fue el liderazgo que Él tenía, ni la relevancia que tenía con su gente alrededor. Él reconoció que Él era el Hijo de Dios. No se dependió de ninguna obra, se dependió de reconocer de que Él era el Hijo de Dios. Y a metros, su amigo casi llega. A metros, los soldados casi llegan. A otros casi metros, Pilato casi llega. Casi llega. Pero algo ocurrió en nosotros. Hubo un intruso. En Estados Unidos cuentan que un hacker entró a una computadora y cambió todos los precios de un shopping. Y cuando la gente entró al shopping, dice que las computadoras estaban $2, las lapiceras estaban $1,000 y las guitarras estaban, no sé, $4. Entonces generó un costo, generó un daño económico para ese shopping que casi lo tienen que cerrar. Un intruso entró en un momento y nos cambió los valores. ¿No les pasa que hoy en día ustedes pueden escuchar que tener empatía es estar a favor del aborto? O pueden llegar a escuchar que el amor es hacer lo que realmente sentís emocionalmente. Alguien vino y nos cambió los valores. Adán se convirtió en el alma viviente. De repente todos sus sentidos era quien lo gobernaba. Entró una serpiente, entró un intruso. En el huerto todos podían comerlo, menos uno. Pero un día vino la persona que se hizo llamar el Espíritu Vivificante, que también en un huerto, teniendo todas las posibilidades para no serlo, eligió la única que tenía que hacer, que era ir a la cruz. Se podría haber escapado, podría haber ido con los celotes, podría haber sido una persona. La única decisión que tenía que haber tomado, la tomó. Adán, la única que no tenía que haber tomado, la tomó. Podemos estar tan cerca del mensaje de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Y cuando perdés los valores, perdés la identidad. Cuando perdés la identidad, perdés el origen. Y cuando perdés el origen, perdés el destino. Perdés a dónde vas, perdés de dónde venís. Se pierde noción de ¿qué? Del valor. Si no tenés origen, no tenés destino, no tenés conciencia del valor del tesoro. Por eso de nuevo nos encontramos casi yendo a Jesús. Por eso nos encontramos mendigando las cosas de Dios, el manto, las vestiduras.
Pero ese ladrón de la cruz le dijo, lo reconoció, Él es el Hijo de Dios. Primera de Corintios 3:15 dice, porque ante todo le transmití a ustedes que lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Estamos acá porque Él resucitó, hermanos. Esa es la felicidad, esa es la fiesta. Jesús resucitó. Nadie puede pasar por la cruz de Cristo y ser indiferente. Hoy no nos puede ocurrir pasar por el mensaje de la cruz y seguir jugando a los dados, seguir repartiéndonos las cosas de Dios. Podemos estar muy cerca del mensaje. Podemos estar muy cerca del entendimiento. Pero esto, hermanos, no significa cambiar de vocabulario, ni las palabras. No es hablar de cierta manera, ni decir ciertas palabras. Es un espíritu, esto se trata de un espíritu. Se trata de la persona de Jesús. Y el antiguo pacto era una sombra de lo que había de venir. Todo habla de la persona de Jesús. Juan, en el Apocalipsis, se encuentra con Jesús y Jesús dice, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros hoy podemos ver, decir, oír, experimentar, profetizar, predicar, levanta a una sola persona, a la persona de Jesús. Todo lleva hacia la persona de Jesús. Y me encanta poder encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y Esaú y Jacob es una historia, ya entran peleándose desde la panza, ¿no? Es como que uno sale y el otro lo agarra así del tobillo. Y la competencia ya era desde que nacieron. Y bueno, es una historia muy larga, no voy a contar toda la historia de ellos. Quiero centrarme en un punto en particular. Jacob, yéndose a encontrar con Esaú, la noche anterior aparece alguien y se empieza a pelear. Y dice que se hace de día hasta que de repente se da cuenta que era Dios, un ángel del Señor. Entonces él dice, yo no te voy a soltar hasta que vos me bendigas. Él al otro día se tenía que encontrar con su hermano Esaú, al tipo que él lo había robado todo, a la persona que él le había arruinado la vida. Le había robado el lugar de primer hijo, le había robado la bendición, le había robado las tierras. Se tenía que encontrar prácticamente con su enemigo. Entonces le dice a Dios, yo no me voy de acá hasta que vos me bendigas. ¿Y cómo lo bendice Dios? ¿Se acuerdan? Le quebró la cadera, ¿no? Y cuando le quiebra la cadera, dice la palabra que él empieza a renguear por el desierto. Y se iba a encontrar con la persona que se estaba por vengar de todo lo que él le había hecho. Que encima que se encontraba con la persona que estaba recaliente, él estaba con la cadera quebrada. Génesis 33 dice, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños, a Lea, a Raquel y a los 2 esclavos, ¿viste? Y dice, al frente de todos los colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos. Dice, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras iba acercando a su hermano. Y dice la palabra antes que él decía, bueno, yo voy a mandar a las criadas primero, a esta persona por allá. Y él empezaba a decir, para que mi hermano sepa que yo vengo en son de paz, que no pase nada. Se empezaba a prepararse el discurso. Muy similar al hijo pródigo. Que el hijo empieza a decir, ¿qué le voy a decir a mi padre? Y miren lo que pasa. Su hermano menor lo ve venir rengueando. Y él, mientras venía rengueando, venía diciendo,
todo lo que le iba a decir, cómo le iba a pedir perdón. Y dice que su hermano mayor, la persona que a él había traicionado, que le había robado toda su bendición, corrió a su encuentro. Muy parecido al hijo pródigo. Dice que sale corriendo a su encuentro. ¿Y qué hace? Echándole los brazos al cuello, lo abraza y lo besa. Y los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver las mujeres y a los niños le pregunta: ¿quiénes son estos que te acompañan? Pero miren a lo que voy. Dice: ¿qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Pregunta Esaú. Y entonces Jacob le dice: intentaba con ellas ganarme tu confianza. Esaú le responde: hermano mío, yo tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insiste Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que yo te ofrezco, ya que me has recibido también. Y miren lo que le dice: ver tu rostro es como ver a Dios mismo. La cruz. Nadie puede pasar enfrente de Dios y salir ileso. Él estaba viendo a su enemigo, a la persona que le iba a venir a matar, y lo ve con el rostro de Dios mismo. La bendición de Dios. Porque hoy entendemos y volvemos al principio, este es nuestro fundamento. No perseguimos bendiciones. La bendición nos alcanzó en la cruz de Cristo. Y ahora por esa bendición nosotros obedecemos, por esa bendición nosotros amamos, por esa bendición nosotros perdonamos. Y Él pasa por esa bendición, es quebrado, está rengueando, se enfrenta a 400 tipos, se cruza con su enemigo y le dice: estoy viendo la cara de Dios en tu cara. Reconoce a Dios en el otro. Muchos vivimos el proceso de tomar la cruz. Y es entender que abrimos los ojos y tenemos que entender nuestra posición. Si el encuentro con Dios no te lleva a la unidad con tu hermano, a perdonar al que no merece ser perdonado, a ver la cara de Dios en el otro, debemos cuestionar nuestra crucifixión. El primer paso es que nos convierte en gente vulnerable, en gente que no es autocomplaciente, en gente dispuesta a perdonar, en gente que entiende que antes tenía lepra y ahora está sano, en gente que entiende que antes era ciego, mendigaba y que caminaba torpemente, pero ahora ve, perdona, ama y cambió el semblante. Cambió su manera de caminar, por eso la gente no lo reconocía. Y hoy la cruz, porque eso es una sombra, la cruz hoy no nos hace renguear. La cruz nos mata para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros, porque eso es lo que genera el querer como el hacer. Jesús nos permite ver al otro como el rostro de Dios. Y ya estoy terminando, porque lo más difícil es salir de uno mismo. Lo más difícil es experimentar el éxodo de nosotros mismos. Si no soltamos la mentira, es imposible abrazar la verdad. Si nosotros no soltamos la mentira que el diablo nos trajo en el huerto del Edén, es imposible que nosotros abracemos a Cristo, quien es la verdad. Éxodo significa emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. El éxodo puede ser llamado migración cuando ocurre dentro de las fronteras, o emigración cuando acontece en un país o otro territorio. Significa salida. Y el pueblo de Dios hace un éxodo, ¿no? Porque Egipto no solamente es un lugar demográfico, Egipto no solamente es un lugar en el mundo malo, sino que es una explicación de una ideología contraria a Dios y una ideología contraria al pueblo de Dios. Por su idolatría, por su hostilidad, por su violencia, por su orgullo, con su prepotencia. Es el pecado. No es solamente porque ellos vivan ahí, sino por esa ideología. Aparece un faraón nuevo,
Entonces dice la palabra que cuando ellos empezaron a ver que de repente la familia se convirtió en un pueblo y de repente empezaron a hacer casi bastante, dijeron, vamos a ponerle mucho laburo, que no tengan tiempo ni de estar juntos. Vamos a ponerle más trabajo, más peso. Entonces ahí empieza a cambiar la situación para Israel. Dice en Éxodo 1 que los oprimían a los israelitas y le impusieron trabajos forzados. En Éxodo 3:7 el Señor dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, amorreos, fariseos, heveos, jabuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y Dios, como hoy, lo que les está diciendo es que los está cambiando de posición. Los está llevando a una tierra nueva, como a nosotros nos llevó a Cristo. Los está llevando a una tierra nueva, donde hay abundancia, que es a Cristo. Dios nos viene a cambiar de posición. Entonces, miren en Éxodo 5:1, Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo para que celebren una fiesta en el desierto en mi honor. Una fiesta en el desierto en mi honor. Así que bueno, termina diciendo, se empiezan a ir, Dios trae las plagas, y luego de que los primogénitos se mueren, dicen, bueno, váyanse, ya está. Entonces el pueblo de Dios se va. El pueblo de Dios se va. Y cuando el pueblo de Dios se va, se encuentran con el mar. Cuando se encuentran frente al mar, los egipcios les saltó la térmica de nuevo y volvieron. No, porque eso ocurre con el pecado. Cuando de repente uno decide dejar el pecado, pareciese que todo vuelve más fuerte, más enojado, más peligroso, más difícil de superar. De repente cuando vos dijiste, ok, voy a vivir una libertad, me voy a ir de mí mismo para ir a Cristo, voy a irme de Adán para ir a Cristo, de repente aparecen de atrás y encima enojados. Y adelante un mar, o sea que es imposible salir. Dice que los israelitas se dan cuenta y dicen, volvamos antes que se vuelvan a enojar. ¿No? Y ellos, el mismo Dios los había mandado las plagas para liberarlos. Y ellos se pusieron a quejar de ese mismo Dios. Y empezaron a decir, ¿para qué nos fuimos de Egipto? Sería mejor seguir ahí. Rindámonos de nuevo. Ellos son más fuertes que nosotros. Y Moisés levantó la voz y dijo, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes se quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ustedes quédense quietos, ¿no? Cuando la respuesta podía ser huí, peleá, rendite, corré, mentí, escapá. Dios está diciendo quédense quietos. Quédense quietos. Salmos 46:10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Mientras el sistema te dice que tenés que estar ocupado, porque si no estás ocupado no servís, porque si no estás ocupado sos un vago, porque si no estás ocupado no estás dentro, Dios está diciendo, quédense quietos. Y ocurre esto, Israel está frente al mar y ocurre una quietud.
Y mientras esa quietud ocurre, mientras escuchen la palabra de Dios, Moisés empieza a levantar la vara de madera. Y cuando se levanta la vara, ocurre lo sobrenatural, se empieza a abrir el mar. Y cuando se empieza a abrir el mar, empiezan todos a caminar sobre lo sobrenatural. Empiezan todos a caminar sobre el milagro. Y empiezan a pasar todos. Las carretas, la gente grande, los niños. Y empiezan a caminar sobre el milagro. Terminan de pasar y otra vez, cuando pasan, levanta la vara, se cierra el mar y encima ya había un par de egipcios ahí adentro. Se cierra y dice que el pueblo explota de alabanza. Explota de alabanza y adoración. Y la previa a esto fue escuchar la palabra y reconocer que Él es Dios. Quedarse quietos. Y que esa quietud es el inicio de la vida en el Espíritu. Quedarse quietos es entender nuestra realidad y saber que Cristo es quien es Rey, que sin Cristo es imposible. Pero como decíamos antes, esto es una sombra de lo que había de venir. Atrás está el sistema egipcio, adelante están nuestros problemas, pero Moisés, como lo hizo Cristo, levantó. La cruz de Cristo fue levantada. La cruz de Cristo fue levantada ante lo imposible, que era la muerte. La cruz de Cristo fue levantada. Como fue levantada esa vara, fue levantada la cruz de Cristo. Tomando nuestro lugar, haciendo lo imposible, obteniendo la salvación. Y ahora nos permite experimentar una vida en libertad. Vivir en Cristo sobre lo sobrenatural. La victoria fue ganada en el madero. Mateo 16 dice, si me quieren seguir, tomen su cruz. Y eso es aprender a decir no a mis agendas, no a mis planes, sino entender, estad quietos y ver la cruz levantarse. El mensaje de la cruz de Cristo levantarse. Es el reconocimiento de la cruz. Esta es la vida, el inicio de la vida en el Espíritu. Pero qué difícil. Yo creo que más difícil es que Egipto salga de Israel que Israel salga de Egipto. Y anoche recordaba, no sé si se acuerdan la película El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Franchella y Darín están buscando a un asesino y violador. No lo pueden encontrar por ningún lado. Y el esposo de la persona que habían matado y violado les metía mucha presión y a ellos les daba mucha pena lo que estaba pasando y no lo podían encontrar. Entonces hasta se peleaban los detectives y en un momento dice, miren, no busquemos más al tipo, no pensemos más dónde está este tipo, pensemos en el tipo. Entonces él empieza a explicar, yo tengo una buena familia, yo tengo un buen trabajo, una buena esposa, unos buenos hijos. Dice, pero igual todas las tardes termino en este bar, emborrachándome, agarrándome a piñas. Dice, ¿sabes por qué? Porque me encanta. Aunque lo intente, me encanta. Y empiezan a preguntarle a otros tipos y todos empiezan a hablar de las pasiones. Entonces él empieza a decir que nosotros podemos cambiar de todo. Podemos cambiar de casa, podemos cambiar de cara, podemos cambiar de religión. Pero que hay una cosa que nunca vamos a poder cambiar, que es la pasión, lo que realmente anhelamos. Y esa es la maldición que vino al mundo, que la luz vino al mundo y nosotros anhelamos más las tinieblas que la luz. Nosotros podemos cambiar de lenguaje. Nosotros podemos empezar a cambiar la manera de hablar de Dios,
de relacionarnos, podemos cambiar hasta de congregación, pero nunca vamos a poder abandonar nuestra condición adámica si no es por Cristo. Por eso, hoy es un día especial, porque como ocurrió ese día enfrente del agua, como ocurrió con Jacob y Esaú, como ocurrió en la cruz del Calvario para ese ladrón, la cruz de Cristo hoy es vueltamente levantada para que lo imposible ocurra, para que de repente dice la palabra que Él nos da su corazón y su espíritu para amar ese corazón. Jesús se encuentra con los discípulos y los discípulos estaban pescando. Dice que pescaron toda la noche y que cuando pescaron toda la noche no sacaron nada. Entonces Jesús viene y ellos ya estaban recansados y le dicen, tiren de vuelta. Dice, no, mirá, estuvimos toda la noche pescando y no sacamos nada. Dijo, tiren de vuelta. Dijo, ok, no sacamos nada, pero en tu nombre, en tu palabra, hoy vamos a volver a tirar. Sacan y dice que no podían levantar las redes. Y hoy podemos entender que no se trataba de las cantidades de veces que tiraron las redes. Nunca se trató de cómo encarnaban, nunca se trató de cómo tiraban la red, ni cómo la posicionaban en cuántos metros del agua. Lo que cambió es que Cristo le dijo que lo tire. Y hoy es un momento en la Santa Cena, como iglesia, para recordar que no se trata de cómo, sino de dónde viene, de dónde proviene. De que hoy la cruz de Cristo sigue estando levantada para cada uno de nosotros. Cierren sus ojos conmigo. Padre, te amamos, Señor. Te amamos. Te abrazamos. Abrazamos tu voluntad. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por la cruz de Cristo, Señor. Y hoy nos aquietamos. Hoy nos aquietamos y reconocemos que vos sos Dios, Señor. Hoy reconocemos la cruz de Cristo levantarse entre nosotros, Señor. Y que lo imposible, Señor, que es volver a vos, ocurre. Esta es la vida en el Espíritu, Señor. Poder verte en nuestros hermanos, en nuestros familiares. Todo lo imposible, Señor, que es amar tu voluntad, amar al prójimo, perdonar lo imperdonable. Señor, te pido y te agradezco por cada familia que se encuentra en este lugar. Por cada familia que nos está mirando, Señor. Te agradecemos por lo que estamos viviendo en tu Hijo, Señor. Te agradecemos por el lugar donde estamos, Señor. Te agradecemos por nuestro país. Te agradecemos por lo que estamos viviendo, Señor, porque vos sos Dios en todo momento, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te recordamos y te festejamos. Gracias por la cruz de Cristo, Señor. Amén, Señor.